¿Cuántas veces siendo María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Evangelizando con María, con nuestros hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Estamos acá nuevamente con ustedes como cada lunes a las 4 de la tarde compartiendo en este espacio Evangelizando con María. Para cada uno de ustedes, bueno, pues imagínense qué felicidades para nosotros poder tener esta compañía cada lunes. Así es que, bueno, el hermano Silvano Cruz no ha regresado todavía de sus vacaciones. Se encuentra por allá, por Alemania. Que ha visitado varias catedrales allá. Una de ellas me envió fotos. Qué linda esa catedral de Santa Ana en la diócesis de Colonia, Alemania. Así es que, wow, qué lindo, qué bueno que él está disfrutando. Ya regresa esta semana y el próximo lunes pues estará con nosotros. Así es que, bueno, pues hoy lo seguimos excusando a él. Queridos hermanos, pues nosotros como siempre saludamos a aquellos hermanos que participan de manera acostumbrada en este espacio. Y como siempre vamos a comenzar inmediatamente con el Magnífica para ver si podemos tener tiempo para desarrollar este tema, ya que estaré sin la compañía del hermano Silvano. El tema que tenemos para hoy con ustedes. Así es que, bueno, pues decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como dice el hermano Silvano, que esa es su sección siempre, ¿verdad? Al Espíritu Santo, pues yo siempre digo: oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, podamos saborear la dulzura del bien y gozar de su divino consuelo por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, ven en nuestro auxilio, date prisa en socorrernos. Bien, que el Espíritu Santo, queridos hermanos, a ustedes y a nosotros, pues nos ilumine en esta hora y siempre en todas las cosas que nosotros hacemos. Pidamos siempre la presencia del Espíritu Santo, disponible Él para todos nosotros, porque Dios está disponible para todos nosotros. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Pues bien, queridos hermanos, el tema que tenemos para hoy es una perspectiva sobre el pecado. Miren, el pecado es algo que nosotros vamos a tener que desmenuzar, estar desmenuzando siempre, porque es parte, lamentablemente decirlo así, es parte de la vida diaria en el ser humano. Todos recibimos tentaciones del enemigo y las tentaciones no son más que la inducción al pecado.
Entonces, tenemos que estar enfrentados siempre con esto. Y por lo tanto, siempre tenemos que estar tratando estos temas desde diferentes perspectivas, pero siempre hay que estarlo tratando, queridos hermanos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos para este día de hoy sobre el pecado? Miren, primero, en la semana pasada nosotros tratamos el tema de la alianza. Y este tema de hoy es como una consecución de ese tema anterior. Hablamos de la alianza que hizo, de la alianza en el Antiguo Testamento y de la alianza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, también habíamos dicho que en, el, en la tabla, como decimos nosotros, en la tabla de los 10 mandamientos, ahí está consignada el Señor, ¿verdad? Dios por todo su amor, con todo su amor, quiso elegir al pueblo de Israel y darle, después de hacer lo suyo al pueblo, pues reúne, llama a Moisés al monte Sinaí y allí pues él le entrega ese decálogo, que es la base fundamental de la moral de la Iglesia Católica y del judaísmo también. Es la base fundamental de la moral. Entonces, la moral católica comienza ahí, en ese decálogo. Y la violación de uno solo de estos acápites del decálogo, de cualquiera de ellos, significa, decíamos nosotros, la suspensión de parte nuestra de participar o de ser copartícipe de esta alianza con Dios. En el Nuevo Testamento, pues esto tiene una nueva visión, porque Dios nos entrega una manera de cómo reconciliarnos con Él. Y esa manera de cómo reconciliarnos con Él viene pues dada por el sacramento de la reconciliación. Dicho esto, queridos hermanos, pues en el Antiguo Testamento, vamos a dar una perspectiva ahora del pecado. En el Antiguo Testamento, pues el pecado es principalmente una ruptura de la relación y la alianza entre Dios y el ser humano. Eso es lo que significa el pecado. No se trata solo como de cumplir normas pura y simplemente, sino una rebelión personal contra Dios. Eso es lo que es el pecado. Descrita con palabras hebreas que significa, por ejemplo, que significan errar en el blanco, rebelarse, significa torcer el camino, ¿verdad? Significa torcer el camino. Y como señalamos en el programa anterior, lo que dice en el libro de Josué, en ese capítulo 1, versículo 5, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha y te irá bien. O sea, no tuerzas el camino, ¿verdad? Cuando pecamos, por ejemplo, desobedecemos a Dios y obedecemos al enemigo. Nos rebelamos contra lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y está consignado ahí. Todo lo que nosotros hacemos debe ser respetando este decálogo. Quien vive en pecado vive obviamente lejos de Dios y de su voluntad, de la voluntad de Dios. El que vive en el pecado. Sin embargo, pues Dios, que envía a Jesús para liberarnos del poder del pecado, quien recibe a Cristo como su Señor es perdonado, pasando a ser hijo de Dios. Quien recibe a Cristo, ¿verdad? Como Dios, quien conoce a Cristo, quien acepta a Cristo, ¿verdad? Pues entonces tiene
acceso y a conocimiento de cómo funciona esta relación con Dios en base al perdón. Aún antes del decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí, Dios había rechazado el pecado en Caín. ¿Lo recuerdan ustedes? Y aún antes en Caín también lo había rechazado en Adán y Eva. O sea, Dios nunca, a Dios nunca le ha complacido, por decirlo así, el pecado. Nunca le ha complacido el pecado. Jamás. Después de Dios que decide mandar un diluvio para arrasar con la humanidad pecadora, escoge a Noé para continuar el camino del hombre solo por amor. Miren, ya desde ahí viene el Señor. ¿A quién encontró? Estuvo buscando, decía yo en una charla, en una ocasión, yo estuve buscando un hombre justo y encontró, bueno, pues a Noé. Más adelante encuentra a Abraham y establece una alianza con Abraham para multiplicar el pueblo, porque Abraham era un hombre que no era pecador. Entonces, a través de Moisés, él le entrega solamente por un acto infinito de amor, ¿verdad? Ese decálogo de que estamos hablando, porque quiere que el hombre se aleje de qué? Se aleje del pecado. Quiere que el hombre se salve. O sea, Dios le da seguimiento a su pueblo. Y él le dice lo que es, no haz siempre esto. Mantente pegado a estos 10 mandamientos y te irá bien. Si usted se sale de ahí, de esos 10 mandamientos, pues no te va bien. Es decir, si usted ama a Dios sobre todas las cosas, si no toma su santo nombre en vano, si no santifica la fiesta, si no honra a tu padre y a tu madre, si no matas, no cometes actos impuros, si no robas, no dices falso testimonio, no consiente pensamientos ni deseos impuros, ni codicia los bienes ajenos, pues entonces obviamente que te va a ir bien. Eso es lo que Dios te dice. Entonces Dios te hace ese señalamiento ahí. Cualquier cosa de una de esas que tú hagas rompiendo, vas a romper ese compromiso con Dios. Cualquier cosa que tú hagas en contra de cualquiera de estos 10 mandamientos. O sea, eso se le llama pecado. Y Dios quiere salvarte. ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué no te hizo para que te condenara? Él no te hizo para que te condenara. Entonces, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra? Dime, ¿por qué? ¿Ah? Por los tipos de conductas que ofenden a Dios. Por los tipos de conductas que ofenden a Dios, con pensamientos y actos impuros que cometían estas gentes de Sodoma y Gomorra. Sodomía, ¿verdad? La sodomía, ese pecado de la promiscuidad en que estaban envueltos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Qué es sodomía? Son esos actos pecaminosos, sexuales, distintos de cómo es la naturaleza universal del hombre, ¿verdad? Cualquier forma sexual que no tenga que ver con la procreación es un acto impuro. Es un acto impuro. La sexualidad es aquella norma que Dios ha establecido para la procreación. Entonces, si Dios hubiese estado de acuerdo con el pecado, iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Verdad que no lo iba a destruir? Bien, entonces,
Esta es la situación en el Antiguo Testamento sobre el pecado. Dios aborrece el pecado, lo ha aborrecido siempre. Lo ha aborrecido siempre. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que encuentra. Y Él viene con una buena nueva, tal y como Él lo dice. Una buena nueva, queridos hermanos. Por ahí hay voces en la actualidad, en el mundo moderno, que quieren que nosotros cambiemos nuestra visión, o ellos nos quieren quitar a nosotros nuestra visión de la moral católica, que ya eso no es así. El mismo cardenal Fernández lo dijo en una de sus conferencias que ha sido vista y publicada en las redes sociales por todos lados, donde él expresa que cómo va a ser eso, que estén llamando pecado a algo natural en el hombre, ¿verdad? Entonces, esto es, hermano, nosotros no somos lo que llamamos al pecado pecado. Es Dios mismo quien llama al pecado pecado. Bien, y está contenido ahí en ese decálogo desde siempre, desde siempre. Miren cómo le dice el Señor a Caín, por ejemplo, cuando él comete pecado: ¿por qué andas cabizbajo? Si obras bien, ¿verdad? Entonces, Dios espera que nosotros obremos bien, pero es un bien que viene de Él, no es que viene de nosotros ese bien. Él es que define ese bien. Y como Él es que define ese bien, nosotros no podemos llamarle a ese bien mal. Amén. No, 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 no. Lo que viene definido por Dios viene definido para siempre. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Entonces, hermanos, todo el que diga que codiciar los bienes ajenos no es pecado, no consuman ese tipo de discurso. Todo el que consiente pensamientos y actos impuros, no consuman ese tipo de pensamiento. No discutan sobre ello, déjenlo pasar. Todo el que diga que la relación entre dos personas iguales, de la misma, biológicamente iguales, esa relación no es pecaminosa, óiganlo, pero déjenlo pasar, porque Dios dice lo contrario. Amén. Dios dice lo contrario. Y es pecado. Es pecado, porque eso es un acto impuro. Eso es un acto impuro. Ese es romper con el sexto mandamiento. Dice: no cometerás actos impuros. O sea, guardar la castidad y respetar el cuerpo como el templo del Espíritu Santo, viviendo la sexualidad según el plan moral de Dios en el matrimonio. Eso es lo que Dios manda. Lo contrario, como dice San Pablo, bueno, pues obviamente es anatema. Bien, entonces vámonos entonces nosotros, por ejemplo, a hilvanar un poco más en lo que se refiere a este pecado en el Antiguo Testamento. Solo una cosita más que no quiero que se me quede en esta parte. O sea, después de esos 10 mandamientos que Dios da en la tabla de Moisés, que son la base principal de la moral católica y que hoy quiere ponerse en entredicho por el mundo secular,
por el mundo secular, por el mundo, por la globalización, que quieren emprender unas cuantas organizaciones mundiales y personas de mucho poder económico, porque tienen poder económico, nos quieren a nosotros obligar a hacer las cosas que ellos quieren, aún siendo para nosotros contrarias a Dios. Es bastante difícil para nosotros, por ejemplo, aceptar el aborto. Es bastante, ¿por qué? Porque uno de los mandamientos de la ley de Dios de antiguo dice, el quinto mandamiento dice, hermanos, no matarás. Matar es pecado. Matar un niño en el vientre de una madre, eso es pecado. Quien diga otra cosa, por eso les digo, no consuman ese tipo de contenido, porque eso es pecado y no te va a salvar. ¿Qué significa la salvación para los contrarios a Dios? La salvación para ellos significa violar todos estos mandamientos. Esa es la salvación para ellos. Para nosotros los católicos, ¿qué significa? Tomar en cuenta cada uno de estos 10 mandamientos. Porque ¿por qué lo dejó Dios? Para salvarnos. Entonces, ¿quién es que nos da el camino para la salvación? Dios, a través de sus acápites. Luego, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 4 del libro de Levítico, se describen una serie de expiaciones por los pecados. Ustedes vean que la expiación que pone el sacerdote en la confesión no es solamente desde ahora, sino que desde antes de Jesucristo, pues las expiaciones han existido. Habían expiaciones por los pecados cometidos de manera individual o cometidos por la comunidad y hasta por los sacerdotes también. Es tradicional la expiación por los pecados. Entonces, no solamente en Levítico, sino también en Deuteronomio y en otros muchos libros usted encuentra la expiación por los pecados cometidos, ya sea por la persona, por la comunidad, incluso por los sacerdotes. Entonces, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, tenemos una opción que Dios nos plantea en el pecado, para el pecado. La Biblia y el Nuevo Testamento en particular usan varias palabras para describir el pecado. En la primera de Juan, por ejemplo, encontramos la mejor definición del pecado. Vamos a darle esa definición que hace el Evangelio, la primera carta del apóstol San Juan. Todos sabemos cómo habla y cómo comienza esa primera carta del apóstol San Juan. Nosotros vamos a decirles a ustedes lo que dice la primera carta de Juan, para como mejor se describe en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, el pecado, ¿verdad? Así es que vámonos a un consejo musical para que desarrollemos esta perspectiva del pecado en el Nuevo Testamento. Para salvarte. Este es un programa para salvarte, que pone en razonamiento aquí lo importante que es la salvación y cómo si tú violas una sola parte de estos mandamientos, ya rompe tu camino quiebra tu camino a la salvación. Y en el amor infinito de Dios, pues nos ha dejado a su Hijo Jesús, mandó a su Hijo Jesús para que nosotros por él fuéramos salvados, libres de pecado, porque libres de pecados es como vamos a ser salvados. Este mundo no es de los globalistas, este mundo no es de la Agenda 2030, este mundo es de los que quieren salvarse
para Dios. Si usted se quiere salvar para el enemigo, allá usted. Pero este mundo está para que nosotros seamos salvados por Dios, y por eso Él establece su iglesia y establece su camino. Así como el enemigo establece el pecado, nosotros, a través de nuestra iglesia dejada por Dios, buscamos el camino de la salvación. Amén. Es decir, que regresamos ahora con ustedes, continuando con esta perspectiva del pecado que estamos haciendo, abordando este tema tan interesante que se hace. Así que regresamos con ustedes hoy su hermano Rafael Martínez, excusando al hermano Silvano Cruz. Así es que regresamos, repito, regresamos con ustedes. No se muevan de ahí, porque ahora esto se pone mucho más interesante. Adelante. El día más grande de mi vida llegó, cuando el agua santa me hizo hijo de Dios. Renuncié al enemigo, a sus obras y pompas, y dije sí a Cristo, mi Rey y mi sol. Pero el olvido me hace tropezar, el pecado original me vuelve a engañar. Hoy vengo a recordar lo que un día prometí, rechazar al maligno y a Jesús seguir. En tus manos, María, renuevo mi sí. Las promesas del bautismo las pongo en ti. Rechazo a Satanás, a sus obras y engaños, y me entrego a Jesús más fiel que nunca antes. Ven Espíritu Santo, que habitas en María. Dame la gracia de seguir a Cristo más de cerca cada día. San Luis nos enseña con fuego y pasión que María es el terror del principio oscuro. Dios puso enemistad entre ella y el dragón. La humilde esclava vence con su pura oración. No confío en mi fuerza, confío en su amor. Ella forma en mí a Cristo, el verdadero Señor. Hoy ratifico el pacto que un día firmé, ser todo de Jesús por María otra vez. En tus manos, María, renuevo mi sí. Pecador infiel, hoy me arrodillo aquí, renuncio para siempre al príncipe de este mundo, me entrego enteramente a la sabiduría encarnada para cargar mi cruz tras él todos los días de mi vida y para serle más fiel de lo que he sido hasta hoy. Te elijo, madre mía,
por Señora y por todo. En tus manos, María, renuevo mi sí. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María. Dame la gracia de seguir a Cristo más de cerca, hoy y para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, nuevamente con ustedes, su hermano Rafael Martínez en este su espacio Evangelizando con María, como cada lunes a las 4 de la tarde. Hoy estamos tratando un tema muy especial, que es una perspectiva del pecado que periódicamente pues nosotros lo tratamos en este espacio. Así es que tenemos una motivación y siempre la vamos a tener, esa motivación. Y la razón de que estamos haciendo este espacio es precisamente la motivación que tenemos en la iglesia de hoy, en nuestra iglesia hoy en día, donde se nos quiere hacer ver que el pecado, que algunos pecados pueden ser aceptados por Dios, que nosotros somos los que martirizamos a muchas personas, llamándole pecadores por la conducta que llevan. Bueno, pues hermanos, la verdad es que no somos nosotros, sino que eso viene de Dios. Miren, en la primera carta de San Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es el quebrantamiento de la ley. Como lo dice en el mismo apóstol San Juan, el quebrantamiento de la ley es el pecado. ¿Cuál es la ley de Dios? Que comienza con el decálogo. Amén. Y después en el pueblo de Israel tienen escrita, hicieron a través de los diferentes profetas y todo ello, y los directores religiosos de ellos, pues hicieron como más de 800 normas también, cuya transgresión equivalía a pecado. Amén. Entonces, queridos hermanos, el quebrantamiento de la ley es el pecado. El quebrantamiento de cualquiera de uno de estos acápites de los 10 mandamientos, eso es el pecado. Y toda la vida de nosotros se encierra en ello. Entonces, si no fuera pecado la conducta promiscua, concupiscente, ¿verdad? Si el pecado entonces va a salvar a la persona, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué Dios mandó a Jonás a Nínive? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y otras tantas situaciones más que se dan en el Antiguo Testamento. Nos pasaríamos una hora señalando solamente todas las razones que el Señor le rechazó al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora nos quieren saber que sí, que podemos amar otras deidades, y eso es pecado, señalado múltiples veces, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Que no importan las deidades, podemos amarlas todas, que todas son Dios. No, eso no es así. Eso no es así. Una religión universal aceptándonos todos. No, yo no acepto ninguna otra religión. Yo acepto la religión que dejó nuestro Señor Jesucristo tal cual Él la dejó. A través de ese es que yo me quiero salvar. Yo no me quiero salvar a través del Islam. No me quiero salvar a través del budismo. No me quiero salvar a través de los que se quieran salvar por ese camino.
Si es que se van a salvar, porque se salven por ahí. Yo me salvo por aquí. Yo me salgo por aquí. Para mí es pecado buscar cualquier otra forma de fe. Cualquier otra forma de fe para mí es pecado. Y por lo tanto es un quebrantamiento de la ley. Amén. Miren lo que le dice el Señor a María Magdalena, por ejemplo. Como ellos insistían preguntándole a él, él le dijo: aquel que de ustedes no tenga pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Entonces, al oír estas palabras, ellos, como eran pecadores, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó con Jesús solo con la mujer, María Magdalena, que seguía de pies ante él. Entonces, él se enderezó y le dijo a María Magdalena: ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, entonces, estoy leyendo, para que no es inventando que estoy. Ella contestó entonces: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Pongan atención a esto entonces, que es la parte central de esto. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. ¿Verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del 7 al 11. Es la sensación, el propio. Sí, entonces, ¿por qué Jesús le dice que no peque más? Si la relación entre personas biológicamente iguales no es pecado, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús? Porque eso está en contra de la propia palabra que él sustenta. Entonces, ¿por qué Dios mandó a su hijo? Tiene razón de ser. Si en el decálogo le está mandando, le está llamando a eso que es pecado, le está diciendo que es pecado. Entonces, ¿para qué vino el Señor? Él se lo dice a María Magdalena: vete y no peques más, porque el Señor no ama el pecado. Entonces, esta forma de acompañamiento sinodal que se dice hoy en día, esta forma de acompañamiento sinodal, no. ¿Tú sabes por qué no es de Dios? ¿Por qué no es de Dios? Porque el cardenal Sein reconoce que no es de Dios y los otros cardenales reconocen que eso no es de Dios. Porque yo no te puedo acompañar en tu vida de pecado. No, Señor, yo no le puedo llamar que está bien tu vida de pecado. Yo te acompaño a reformarte en tu camino hacia la reformación, hacia la transformación, hacia el hombre nuevo que dice el apóstol San Pablo. Entonces, ¿de qué sentido tiene que el apóstol San Pablo escriba, verdad, que hay que abandonar el hombre viejo para convertirse en el hombre nuevo? Si tú sigues en el pecado, en tu forma de pecado, de vida pecaminosa, no te estás transformando en el hombre nuevo. Yo te voy a acompañar a ti así, ahí, de esa manera. No, Señor. No, Señor. Yo no te voy a acompañar. Lo dice el Señor Jesús en lo adelante. No vuelvas a pecar. En adelante, no vuelvas a pecar. Porque, ¿para qué vino Jesús? Para enseñarte el camino de la salvación. Él vino para salvarnos. Porque por ese derrotero en que estamos nosotros hoy en día, no en el tiempo en que vino Jesús, en que el mundo está hoy en día y nosotros acomodándonos a ese mundo, no. Dice el Señor: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este. ¿Y por qué lo dice? Si el reino de él fuera de este mundo, él no hubiese dicho eso. Amén. Entonces, el decálogo, la base fundamental de la moral católica, es fundamental para la salvación del hombre. Cualquiera de los principios de ahí que se violen es una ofensa. Y eso, al ser una ofensa, es un pecado. El Evangelio de San Juan 6, 14 al 15 dice:
Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Es decir que no es acompañarlo, ¿verdad? No es el acompañamiento en la transgresión, pero sí, cuando tú me ofendes a mí, yo tengo que estar dispuesto a perdonarte, ¿verdad? Y a terminar con esa situación, que es algo muy diferente, a yo vivir contigo en la forma de pecado que tú estás llevando. Por ejemplo, tú sabes que el apóstol San Juan fue uno de los apóstoles que todos estuvieron sumamente claros en este tema. Pero el apóstol San Juan como que le dio una perspectiva tan clara y tan hermosa a toda esta situación del pecado. Miren como dice él en la primera carta, que ustedes están cansados de leerla y de predicarla y de todo eso. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Repito, el que practica el pecado es el diablo. Yo decía en unos programas anteriores que ninguno de nosotros pecamos motus propios. No. Ninguno de nosotros pecamos motus propios. Nosotros tenemos dentro de nuestro ser imantada la decisión de decirle que no al pecado. Pero realmente ninguno de nosotros cometemos pecado por nuestra propia iniciativa. El pecado es inducido por el diablo en cada uno de nosotros. Todo el que comete pecado lo comete porque el diablo se lo induce. Amén. Entonces el culpable del pecado aquí en la tierra es el diablo. No eres tú ni soy yo. Ni ustedes que están ahí afuera o los que están afuera de afuera de nuestra iglesia o dentro de nuestra iglesia o en cualquier lugar del mundo. No es usted. Usted no es el dueño del pecado. Usted no está pecando porque usted ha decidido pecar. Usted está pecando porque el diablo lo puso a usted, lo induce a usted a cometer siempre la forma de pecado, no importa la que sea. Siempre la forma de pecado. Entonces, pero como Dios puso en nosotros su amor, nosotros tenemos dentro de nuestro ser contenido el amor. Por ese amor que nosotros tenemos contenidos en nosotros, nosotros podemos rechazar al pecado. Nosotros tenemos la herramienta para rechazar el pecado. Por eso decimos que el poder de Satanás en nosotros no es omnímodo. No es omnímodo el poder de Satanás sobre nosotros. Él sí puede inducirnos a nosotros. Él sí nos induce a nosotros el pecado. Mire, cuando usted ve una mujer, usted es casado, ve una mujer bonita en manos de otro señor casado también con esa mujer, usted cree que usted la está viendo con esos ojos bonitos, como que eso es usted mismo que lo está haciendo. No. Ese enemigo, ese diablo enemigo, lo está poniendo a usted a hacer eso. Sin embargo, usted cree que es usted. Por eso es que en ese mismo momento, diga como decimos nosotros los católicos, que Dios reprenda. Reprenderlo ante el primer asomo de él, del enemigo. Amén. Eso es fundamental en cada uno de nosotros. El que practica el pecado siempre y va a inducir en cada uno de nosotros para que nos perdamos es él. Entonces, todo lo que quiera el mundo secular y los que están dentro de la iglesia allá arriba, que quieran que nosotros nos adaptemos al mundo, lo que está pasando en Alemania y lo que está pasando en otras partes con la iglesia,
Eso que quieren ellos no son ellos mismos, sino que es el mismo diablo que está induciendo todo eso para que usted y yo y todos nos perdamos. Como dice, como lo dijo, ¿verdad? Pío, el Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, que al final dice, ¿verdad? Y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Están dispersos por el mundo para que nuestras almas se pierdan. Y ellos sutilmente han invadido las mentes de muchos hombres y mujeres dentro y fuera de la iglesia para que hagan muchas de las cosas que ustedes están viendo hoy en día en el mundo secular. Amén. Y también dentro de la iglesia, hay que decirlo así, dentro de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por su santidad, el Papa León XIV, y por los que le acompañan. Oren mucho por ellos. Al Papa León XIV, para que el Espíritu Santo él le abra su mente y su claridad al Espíritu Santo y pueda obrar conforme no al mundo, no para satisfacer al mundo, no con confusión, sino con claridad vertical. Amén. Y que también oren por todos los obispos en el mundo entero. Oren por todos los obispos en el mundo entero. Porque a mí me da pena, entre paréntesis, queridos hermanos, me da pena ver un obispo que tiene tantos años sirviéndole a Dios y que sabe qué es lo que Dios quiere. Me da pena verlo a él. ¿Para qué entonces te hiciste sacerdote? Si tú vas a estar en estas posturas de los alemanes, en esta postura de la iglesia, acompañando a todo el mundo y no diciéndole cambio a nadie, no te conviertas. No. O sea, ese tipo de sinodalidad no es lo que tú has recibido como iglesia. No, querido obispo, querido sacerdote. Si tú le juraste obediencia a Dios, sed obediente a Dios. En sus mandatos, en sus mandamientos, sed obediente a Dios. Dice así en el Evangelio de San Mateo 13, 49, 50. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Eso dice la palabra que yo sigo. En Mateo 13, 49, 50. Hermanos queridos, el pecado no te va a salvar. El camino apartado de la palabra evangélica, en esos 4 evangelios y en esas cartas, ese camino es el que te va a salvar. Perdón. Los otros caminos te llevan a la perdición. Bendito sea Dios. Entonces, dice así en Mateo 5, 29, 30 también. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Así lo dice el Señor de claro, ¿verdad? Si el pecado te ha inundado, tienes que sacarlo. Donde quiera que se encuentre, tienes que sacarlo porque el pecado te va a hacer perder. Amén. Y tú vas a tener que ir allí donde solo se oye el llorar y el rechinar de dientes, que es el infierno. El pecado te lleva al infierno. No escuches aves de mal agüero. Todo lo que se aparte de la moral católica, de ese magisterio de la iglesia, no lo escuches. Bien. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Lo ves, querido hermano? Está tácito, contenido, clarísimo, señores.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, que se pierda esa mano, o que se pierda ese pie, o que se pierda una cosa de ti, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, queridos hermanos, esa es la situación del pecado. El pecado en el mundo está inducido en nosotros por el enemigo. Y el único objetivo del enemigo es que tu alma se pierda, que tú no te salves. Entonces, en este mundo de hoy, que le queremos decir al bien mal y al mal bien, aférrate a la palabra de Dios escrita. Aférrate a la escritura de los santos. Lee a San Carlos Borromeo, por ejemplo. Búscate ahí en Google las obras de los grandes santos de la iglesia y léela. Léete a Santa Teresa de... Mire, en ninguno de los doctores de la iglesia usted va a encontrar las cosas semejantes que dicen los hombres de hoy, ni dentro ni fuera de la iglesia. Si usted va a encontrar todo lo que está en el camino correcto de la salvación. Evangelícese usted mismo. Entonces, si usted oye que están predicando anatemas, cosas que es el anatema, cosas distintas al magisterio de la iglesia, cosas distintas a la palabra, a lo que Dios ha escrito en su palabra. Esto es lo que es anatema. Y el anatema te lleva a la perdición. El anatema te lleva allí donde solo se oye el rechinar de dientes, allí al infierno. Ahí es donde te conduce el anatema. Ahí es donde Satanás quiere conducirte. Por eso Satanás ha inundado, se encuentra desesperado tratando de inundar la iglesia. Amén. Pero recuerda algo. Ayer domingo se acabó de leer en el Evangelio cuando el Señor le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán destruir. Pero más adelante dice: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la iglesia. Eso es lo que yo creo. Ese es el fundamento. El que me predique cosa contraria a ello, no le escucho. Déjalo pasar. Cierra tus oídos y sigue siendo católico firme, católico, el católico de siempre, el católico que ama a Dios sobre todas las cosas. Y para terminar, queridos hermanos, para terminar, ¿verdad? Quiero leerles una partecita de Gálatas 5, 19, 21 sobre esos pecados. En el 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les digo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así lo dice, claro, clarísimo lo dice el apóstol San Pablo en Gálatas 5, 19 y 21. Entonces, hermano, todo el que practique eso, todo el que practique eso que dice San Pablo, no va a ganar la gloria, no va a ir al cielo, va a ser condenado en el al infierno. Que yo les digo a ustedes, no está vacío. No está vacío el infierno. Así que no busque usted llenarlo escuchando al mundo, escuchando a la Agenda 2030, el adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Tantas cosas que ya ustedes saben que están sucediendo en este mundo. Amén. Y todo el que le acompañe, sea de la iglesia, sea de donde sea, se va a condenar también.
porque tú puedes, no sé, parece que la gente piensa, verdaderamente la gente está pensando como que después de aquí no hay más nada. Eso es lo que me da a mí a pensar, que incluso dentro de la fe hay personas que actúan así porque piensan, porque no tienen, han perdido, se han dejado quitar el amor de Dios de su corazón. Se han dejado quitar el amor de Dios en su corazón. Y por eso es que siempre tenemos que orar por conversión de nuestros sacerdotes, conversión del Papa, conversión de los obispos, conversión de los cardenales y conversión de todos los laicos. Porque todos tenemos o debemos de buscar la gloria de Dios. Amén. Así es que, queridos hermanos, el mensaje de hoy es: las cosas están muy difíciles en el día de hoy. Pero aquellos que nos quieren hacer perder, orémosle al Espíritu Santo, orémosle a Dios por medio de nuestra Santísima Madre, ese rosario que no se nos quede en ningún lado, esa coronilla de la Divina Misericordia que no se nos quede en ningún lado. Siempre oremos, siempre participemos con todas las oraciones, adoración al Santísimo Sacramento, por sobre todas las cosas. Arréglensela para que puedan ir a adorar a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Mucha adoración, muchas rodillas vamos a necesitar, pues el enemigo está poniendo los hombres donde él sabe que lo puede poner para él hacer lo que él quiere en el mundo y también en la iglesia católica y en las demás iglesias también ortodoxas, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo anda como un león rugiente, pero ahí está la palabra de Dios. Amén, para ti y para mí, para todos. Que Dios los bendiga, y nos vemos una vez más el próximo lunes a las 4 de la tarde. Así es que Dios me los bendiga. Esa era la perspectiva que yo quería ponerles a ustedes sobre el pecado, porque yo me quiero salvar. También quiero que tú te salves, pero para salvarme no puedo apartarme de la moral católica fundamentada en la palabra evangélica y en esa tabla de los 10 mandamientos, alianza antigua que se convierte en eterna, y en la alianza de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar
aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor.